la deidad de Dios. Yo quiero recordar algunas de las cosas que ya se mencionaron anteriormente. Y hoy quiero darle algunos versículos que pueden servirnos de referencias cuando tratamos esta doctrina, que es otra de las doctrinas un poco a veces difícil de comprender, y una doctrina la cual ha llevado a muchos a apartarse de lo que es la verdad de las Escrituras. El otro día me tocaron a la puerta 2 jóvenes mormones, y parece que ellos están quizás en alguna campaña por acá, por Cape Coral, y yo hablando con ellos, y ellos querían saber exactamente qué nosotros pensábamos, que ellos estaban equivocados. Y yo les mencioné, una de las cosas que les mencioné, ¿no?, es lo que ellos opinan de Jesucristo, que es el Adán encarnado, una de las cosas que sabemos que... Y estos jóvenes lo negaron por completo, dijeron no, y tú escuchabas el mensaje y parecía que estabas hablando con un cristiano, de la manera que ellos hablaban de Jesucristo. Pero si nosotros profundizamos en lo que ellos verdaderamente están enseñando, nosotros sabemos que ahí hay fallas bíblicas, pero podemos ver exactamente al diablo vistiéndose de ángel de luz, que la palabra del Señor lo dice, que van a salir y dice, van a engañar, si es posible, hasta los escogidos. Lo que es el vocablo Trinidad no lo va a encontrar en ninguna parte de las Escrituras. Eso no se lo discuta a nadie. No está el vocablo Trinidad. Lo que encontramos en la Escritura es la deidad de Dios. Pero el hecho de que no se encuentre en las Escrituras no significa de que no sea una doctrina bíblica. Nosotros leemos en 1 de Juan capítulo 5. El versículo 7 claramente dice ahí, porque 3, ¿okay? No dice 1, dice 3, ¿okay? Y eso es lo importante de la doctrina de la Trinidad, recordar esto en nuestra mente. Dios es siempre 1, Dios es siempre 3, ¿okay? Dios es siempre 1, Dios es siempre 3. Y ahí dice claramente, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que ya sabemos que el mismo Juan en su Evangelio es el que dice, este Verbo fue hecho carne, o sea, se está refiriendo a Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y aquí es la realidad, Dios siempre 1, Dios siempre 3. Dice, estos 3 son 1. Y por eso que en la lectura bíblica de hoy estuvimos viendo el Deuteronomio, como dice, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Okay? Quiere decir que el Dios que se nos revela en la Biblia se presenta como un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo eso lo estuvimos viendo. Estuvimos viendo la historia de la doctrina, ¿okay? Lo que era el monarquismo, el sabelianismo, ¿okay? ¿Se recuerdan un poco del sabelianismo? Usted me puede aclarar un poquito del 8, que siempre he tenido un poquito de duda en el 8. 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Bueno, en este mismo momento no les puedo decir así, pero es un buen tema para estudiar. Entonces, sabemos que se está refiriendo a la Trinidad, ¿okay? Y está mencionando el agua y la sangre, que Juan en capítulo 3 a Nicodemo le dijo, es necesario que nazca del agua y de la sangre. ¿Okay? Y tiene que ver con lo que está mencionando Jesús a Nicodemos en Juan capítulo 3, lo que es nacer de sangre y nacer del agua, ¿okay? Refiriéndose al nuevo nacimiento.
Ok, estuvimos hablando entonces de lo que era el sabelianismo, ¿okay? Que era el uso común de ejemplos trinos que en realidad no representaban a la verdadera Trinidad. ¿Okay? Vimos el arrianismo, estudiamos que fue Tertuliano de Cartago, ¿okay?, quien por primera vez mencionó el término Trinidad. ¿Okay? Lo que nosotros entendemos en la doctrina es creer en un solo Dios en tres personas, y significa tres personas particulares, o sea, con la misma esencia, los mismos atributos. Es decir, que no hay entre ellos subordinación del uno a otro. Es con excepción cuando Cristo anonadó su naturaleza divina y se humilló a sí mismo a tomar forma de siervo, entonces Él encarnó, y claramente Juan 5:13 dice que Él se sometió a la voluntad del Padre. O sea, en otros pasajes se dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Pero es porque Él estaba él estaba humillado, Él estaba en forma de siervo, Él había anonadado su naturaleza divina. Esto es lo que específicamente confunde a los testigos de Jehová. Por la manera que Cristo habla y si hace referencia a su relación con el Padre de una manera subordinada, esto es lo que ellos piensan, de que Él es un ser inferior, pero nosotros sabemos que esto es debido a su encarnación y a su humillación. Pero una vez Jesús fue ascendido, Él volvió, como Él dice en la oración, glorifícame a tu lado con la misma gloria que tuve contigo desde el principio de la creación. ¿Okay? Quiere decir que en ellos no hay subordinación del uno al otro. Estuvimos hablando por qué, pudiéramos decir, nuestros padres, los que nos ayudaron a formar lo que es los conceptos que hoy día tenemos, usaron para definir la doctrina de la Trinidad, usaron, por ejemplo, lo que era persona, la palabra persona, para referirse, para decir tres personas. ¿Por qué los padres escogieron esta palabra para referirse a la Trinidad? ¿Okay? Es para poder decirnos a nosotros, esto no es un Dios vamos a decir, con tres cabezas. O esto no es un Dios que cambió de modo. ¿Okay? Primero es una cosa, después otra y después viene a ser otra. No es así. Entonces, para que nosotros podamos entender que son tres, particularmente usaron la palabra persona porque una persona se conoce a sí misma, ¿okay?, y a la vez se distingue de los demás. Usamos distingue no porque sean diferentes, porque ya acabamos de decir que ellos tienen los mismos atributos, ¿okay?, pero más bien es porque puede relacionarse con otro, ¿okay? Reconoce que el yo y puede relacionarse con la otra persona, con el tú, ¿ok? Así cada persona de la Trinidad puede decir, yo soy el Padre, o yo soy Hijo, yo soy Espíritu Santo, y puede tener relación con el otro, ¿ok? Cada persona sabe quién es y quién es cada una de las otras personas. Entonces se usó persona con ese motivo, para decirnos a nosotros que el Hijo, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. También se usó lo que es la palabra sustancia, ¿okay?, que en griego es hipóstasis. Cuando se dice que la persona tiene la misma sustancia, quiere decir que tiene la misma divinidad, ¿okay? Y en esto es un Dios. Quiere decir, tres personas diferentes que tienen la misma sustancia, ¿okay? Pero ahí donde dijimos, muchas veces sustancia nos puede llevar nuestra mentalidad a algo que sea materia o elementos. Y nosotros sabemos a la vez que Dios no tiene
con postura física, que Él es un Dios invisible, que Él es un Dios espíritu. No podemos exactamente decirle, ok, el Espíritu de Dios tiene esta sustancia. Por ejemplo, nuestro cuerpo, si pudiéramos decir elemento o sustancia que está compuesto en nuestro cuerpo, ahí podemos mencionar hueso, carne, sangre y otras cosas así. Pero no podemos decir que esta es la sustancia de Dios, porque Dios no tiene un cuerpo como lo tenemos nosotros. Por eso que, a pesar de que se usa sustancia para decir las tres personas son lo mismo, tienen la misma divinidad, es preferible, en vez de usar sustancia, usar esencia, ¿okay? Para evitar que se entienda como la misma materia. Esencia es lo que constituye una naturaleza, o sea, el ser, la propiedad, el carácter particular de algo. Es decir, que las tres personas de la deidad de Dios son de la misma esencia. Y esto es lo que hace un Dios, tres personas. ¿Ok? ¿Que han podido entender eso? Tengo una pregunta. ¿No? Vemos que la Trinidad se revela en el bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres estuvieron presentes en ese momento. Precisamente el ejemplo que usted está mencionando también nos hace una referencia que nosotros no podemos pensar de que eso es otra cosa que yo expliqué, de que la creación pertenece a Dios. La obra redentora pertenece a Jesucristo y la obra que está realizando ahora pertenece al Espíritu Santo. ¿Okay? En la creación estaban los tres. Y un ejemplo de eso lo tenemos en Génesis 1:26. Ustedes saben cuando él dice ahí, hagamos al hombre a imagen y semejanza. En la redención y la salvación, aunque el Hijo fue el que encarnó, y fue el que se humilló y tomó esa forma de siervo, los tres estaban presentes en la obra redentora. Vemos el ejemplo del bautismo, Dios dando su voz. Vemos el ejemplo del Espíritu Santo cuando dice, el que resucitó a Cristo de entre los muertos fue el Espíritu Santo. Entonces vemos los tres también en la obra. Y en la obra del trabajo de la iglesia, que es lo que el Espíritu Santo está con nosotros, está también Dios Padre. Sabemos que está Cristo, porque ¿cuál es la función de Cristo? ¿Cuál es la función que Cristo está realizando para con la iglesia? De intercesor. ¿Okay? Y está el Espíritu Santo, que es el que está santificando nuestras vidas, haciendo la obra en la tierra. Por eso es que cuando usted alaba, adora a Jesucristo, lo mismo está adorando al Padre que adorando al Espíritu Santo. ¿Okay? Ok, una de las razones que nosotros entendemos, y ahora les voy a decir algunos versículos a los cuales nos llevan a entender a nosotros de que Cristo es Dios, que es lo que más se discute, lo que más se debate, y estas personas usan versículos bíblicos sacados de contexto para afirmar sus doctrinas, pero vemos como y esto es para escribir, no podemos detenernos a leer cada uno de estos versículos, ¿okay? Porque nos tomaría mucho tiempo y me gustaría que ustedes tuvieran bastantes referencias para que usted tenga que sentarse con una persona y decir, y alguna persona venga y le diga, no, Cristo no es Dios. ¿Okay? Usted puede decir, bueno, mira lo que dice la Biblia. Cristo es llamado Dios en el Salmo 45:6 y también en Hebreos 1 del 8 al 9. Cristo también es alabado para siempre, según el Salmo 45:17. Hay un nombre que en particular, que es tanto el Mesías
como Jehová. Okay, ahora, la cita bíblica que les voy a dar es del Antiguo Testamento, para que nosotros no pensemos, mira cómo el Antiguo Testamento habla de Jehová, pero el Nuevo Testamento habla de Cristo y no hay referencia. No. En el mismo Isaías, en el capítulo 12:6 y en el 41:14, se refiere al Mesías y a Jehová como el Santo de Israel, el mismo nombre. Tanto se le es dado al Mesías como se le es dado a Jehová. Se dice el Santo de Israel. Y a la vez, en estos versículos que les voy a dar, cada vez que se habla de Jehová, que específicamente está mencionando a Jehová, también se hace referencia al Mesías, como si Jehová fuera el Mesías. ¿Okay? Salmo 102, Hebreos 1, del 10 al 12. Quizás ya usted lo sabe más, es que ambos son llamados el primero y el postrero, el alfa y la omega. Isaías 41:4, Isaías 44:6, Isaías 48:12. Okay, voy a volver a repetir: Isaías 41:4, Isaías 44:6 y Isaías 48:12. Ahora noten en Apocalipsis capítulo 1, este sí me gustaría leerlo porque es el que más frecuente yo uso cada vez que vamos a hablarle, a decirle a una persona cómo Cristo es Dios. Y este pasaje nos saca de duda. Apocalipsis 1:8. Claramente al principio de Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. O sea que quien está hablando es Jesucristo. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, nos está revelando a Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién estamos esperando? A Jesucristo. Él es el que ha de venir. Y él mismo dice, yo soy yo soy el primero, el principio y el fin. Y cuando dice principio y fin, en ningún momento está hablando de que es una criatura que tuvo un inicio y va a tener un fin. Ese nombre o ese título es para referirnos de que antes que Él no ha habido nada ni nadie, y después de Él no habrá nada ni nadie. ¿Okay? Entonces, ahí dice claramente que es Jesucristo. Ahora el 17, versículo 17 de este mismo capítulo, 17 y 18 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Vuelve a repetir aquí, yo soy el primero y el último. Y para que no haya duda de quien está hablando es Cristo, porque usted puede decir, bueno, a lo mejor está hablando Dios o Jehová. Dice, el que vivo y estuve muerto. ¿Alguna vez Dios ha muerto? No, ¿verdad? Entonces aquí está hablando Jesucristo. Aquí no está hablando otro que Cristo, y se está refiriendo a los pocos días que estuvo muerto después de su crucifixión. Dice, el que vivo lo afirma primero, yo vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, claramente aquí el que está hablando es Jesucristo, y él dice que él es el primero y el último. Y primera de Juan 5:20 lo dice clarito. Ajá, sí, primera de Juan 5:20. Dice, yo soy el verdadero Dios y la vida eterna. Y buscamos primera de Juan, como dice la hermana, primera de Juan 5:20, donde el testimonio aquí es de Juan, y es lo que estamos tratando de nosotros aclarar, porque inclusive el Evangelio de Juan, los mismos que niegan la divinidad de Cristo dicen que fue añadido,
y que si esto, que si lo otro. Entonces, este es el testimonio de Juan. Y es bueno cuando Juan dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Como Juan dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La diferencia con Apocalipsis es que es el Señor quien dice, yo soy el primero y el último. Yo estuve vivo, yo estoy vivo y estuve muerto. O sea que tenemos en uno la referencia de Juan, pero aquí particularmente, de manera que no se puede discutir, tenemos a Cristo mismo hablando de que Él es el verdadero Dios. Pastor, Ajá. en Judas Okay. dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Al único y sabio Dios. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador, que dice Dios y dice Salvador. Entonces, estos son los ejemplos que tenemos de lo que nos dejaron los apóstoles, el mismo hermano del Señor que es Judas, ¿okay? Nos hablan, nos dicen, Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, como dice en el ejemplo aquí de Judas. Ahora, yo les estoy refiriendo nombres que tanto usó Jehová como también usó Cristo. ¿Entiendes? Por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando él se refiere al Mesías, ¿okay? Y nosotros sabemos que aún en la mentalidad del judío, el Mesías era el que se esperaba que viniera para salvar, ¿okay? Que él iba a ser un enviado de Dios. Siempre se supo que iba a haber un enviado. Bueno, cuando Jeremías se refiere al Mesías, ¿okay? Dice Jehová justicia nuestra. En Jeremías 23, 5, 6 y Primera de Corintios también 1:30 habla así. Hay otros versículos que usted puede escribir y anotar, como es Isaías 42:8, Isaías 9:6, Tito 2:13, Apocalipsis 20:12, Juan 5:22. Son muchos, si es que lo vamos a encontrar en todas las escrituras. Son muchos los versículos bíblicos que podemos usar, ¿okay? Ahora, ¿se recuerdan cuando tuvimos la clase de los atributos de Dios? ¿Se recuerdan que dijimos que habían atributos que eran comunicables y otros incomunicables? ¿Cuál era la diferencia entre estos? Pertenecen obviamente al Señor. Ajá. A ver, ¿alguien que pueda explicarlo? Los comunicables son los que nosotros compartimos. Comparte. Él comparte con nosotros. Sí. Y los incomunicables son los que solamente pertenecen. Solo pertenecen a Él, no los comparte con nadie. ¿Ok? Bueno, hay atributos en la Biblia que son incomunicables. O sea, que sabemos que solamente los comparte Dios, que Jesucristo usa. O sea, que Él mismo dice, yo soy así. ¿Ok? Como por ejemplo, Hebreos 9:4 dice que Él es eterno. Primera de Corintios 2:10 y también el capítulo 6:19 dice que Él es omnisciente. Juan 6:63, ¿okay? Él dice que Él es yo soy. Ahora hay algo particular cuando Él dice yo soy. Yo soy es la vida, el que da vida. Nadie puede dar vida. Eso es lo que está implícito en lo que es ese título, yo soy. Yo soy el que doy vida. Por mí todas las cosas tienen vida. O sea, cuando Cristo dice yo soy la vida, Él está diciendo yo soy el yo soy. ¿Okay? Como en Juan 6:63. Él es la verdad, Juan 16:13. Y Él es también la revelación, segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21, primera de Pedro 3:15. Cuando dice que Cristo es la revelación, nosotros sabemos que Él nos vino a dar a conocer al Padre. Él es la máxima revelación de Dios. Todo lo que nosotros podamos conocer
o apreciar en cualquiera de nuestros sentidos, Cristo nos los dio a conocer. Porque aún en el Antiguo Testamento, todas esas manifestaciones que se presentaron, que hablaron con Abraham, que hablaron con Moisés, con todas esas manifestaciones, siempre era el ángel de Jehová, que era la teofanía de Cristo. O sea, era la manera de poder manifestarse al hombre, dar a conocer al invisible, es Jesucristo. O sea que Jesucristo fue siempre quien dio a conocer a Dios. Por eso en estos versículos, en 2 de Timoteo 3:16, en 2 de Pedro 1:21 y 1 de Pedro 3:15, él dice, Él es la revelación. Pero ¿qué era el Espíritu Santo? ¿Okay? El Espíritu Santo es Dios. Hay una serie de versículos bíblicos que usted puede anotar también, como son Isaías 51:12, Números 11:25, Salmo 139:7. Isaías 51:12, Números 11:25, Salmo 139:7. Estudien todos estos versículos. Juan 14, del 16 al 18. El salmo que usted nombró después del número 139:7. Versículos que apoyan que el Espíritu Santo es el mismo Dios, o sea, es Dios y también una persona particular, o sea, para que nos desechemos la mente de que puede ser una energía, una fuerza o un poder de Dios. ¿No? Él es una persona, ¿okay? Como lo es el Padre y lo es el Hijo. Es el Isaías 48:16, todos en Isaías. Isaías 48:16, 61:1, 63 del 9 al 10. Quiere decir, hermanos, Dios es uno. ¿Okay? La deidad de cada una de las tres personas se reconoce claramente en las Escrituras. Cada persona es cualitativamente lo mismo. Dios es trino y uno, y esto no es contradicción. ¿Okay? No es como los modalismos. ¿Okay? Los que toman los modalismos para definir la doctrina de la Trinidad dicen que Dios es esto, después viene a ser esto y después viene a ser aquello. Yo me recuerdo cuando yo era joven, que yo trataba de entender la Trinidad de esta manera. Yo siempre concebía que primero era Dios y que ese Dios viene y se hizo hijo y que después ese hijo se hizo Espíritu Santo. Eso es lo que es modalismo. No son modos, sino que es tres todo el tiempo y en cada momento. Tres todo el tiempo. ¿Okay? No es como el triteísmo, que son tres formas distintas, pero no deja de ser una cosa. Eso es lo que enseñaban los abelianistas, poniendo el ejemplo de la energía, del agua, del mismo hombre, ¿okay? Que son formas diferentes, pero no deja de ser una cosa. Dios es uno todo el tiempo, nunca deja de ser uno, nunca deja de ser tres. Hermano, aunque la doctrina es un misterio, la revelación es suficiente para afirmar la verdad de las Escrituras. Quizás puede ir más allá de la razón, pero no es conflictiva con la razón. Fíjense lo que les digo. Puede que sea vaya más allá de la razón, sobre todo eso. ¿Cómo puede ser uno y cómo puede ser tres? Eso quizás nosotros no lo podamos razonar, pero no es conflictiva con la razón, ¿okay? Porque ya hemos dicho que es tres porque son tres personas, es uno porque las tres personas tienen la misma esencia, ¿okay? O sea, tienen la misma naturaleza, nunca deja de ser uno, nunca deja de ser tres.
sea, tampoco nuestra incapacidad de entender no es razón para negar la doctrina. Y es lo que la gente hace. La gente va a lo más fácil. Que si yo no lo comprendo, bueno, pues tiene que ser así. Pero hay cosas que en Dios, misterios, que Él las revela y están ahí para que nosotros las estudiemos. Pero muchas veces vamos a tener límites de comprenderlas o de también interpretarlas y hasta de también enseñarlas. A veces es bien difícil enseñar los misterios de Dios y de poder nosotros interpretarlos correctamente. Agustín de Hipona dijo, él dijo algo acerca de la Trinidad, me gustó mucho lo que él dijo. Dice: la razón por la cual hablamos de la Trinidad no es porque tengamos que decir algo sobre el asunto, sino porque a pesar de lo inadecuado del habla humana, tenemos que decir algo. Fíjense, como él dice, no es que yo tenga que decir algo del asunto, es que a pesar de que tenemos incapacidad, o sea, en nuestro habla, algo hay que decir de ella. ¿Por qué hay que decir algo de ella? En las Escrituras. Porque es la manera en que Dios se revela en las Escrituras. ¿Okay? Entonces, si no fuera así, créanme que lo que nosotros tenemos como Biblia estuviera escrito de otra manera, dicho de otra manera. No tendríamos esos pasajes en 1 Juan donde claramente dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Okay? Yo creo que si fuéramos a buscar un versículo clave para la doctrina de la Trinidad, ese sería nuestro versículo. Así que, hermanos, yo espero que a través de estos estudios nosotros no solamente podamos tener la convicción acerca de la Trinidad, sino que podamos poder explicársela a otras personas cuando tengamos la oportunidad o se nos presente, ya estemos preparados lo suficiente para, como dice Pedro, poder presentar una defensa apoyada en las Escrituras sobre la persona de Jesucristo y la doctrina de la Trinidad. Pastor, Ajá. no es duda, pero yo, por ejemplo, yo digo, si uno al orar no dice nada como del Espíritu, o no dice nada más que ora el Padre, casi, bueno, la mayoría de las oraciones de nosotros es dirigidas al Padre y terminamos en el nombre de Jesucristo. Y casi nunca nosotros mencionamos al Espíritu Santo. Pero eso no está mal, porque anyway, si de todas maneras ellos son uno solo, no estamos dejando, si lo tenemos en la mente. Claro, mira. Porque a veces usted sí lo hace, bueno, usted a veces siempre usted hace la invocación. Sí, usted dice es Padre, importante. le dice al Hijo y le dice al Espíritu. Es importante definirnos siempre doctrinalmente. Cuando nosotros, por ejemplo, invocamos, porque para eso están inclusive los signos de la doxología, para nosotros alabar las 3 personas de la Trinidad, aunque sabemos que la alabanza está siendo dirigida al solo Dios. Porque nosotros sabemos que cuando Cristo, Él se humilló y vino aquí a la tierra, el propósito de Jesucristo, siendo Él Dios, era glorificar al Padre. El propósito del Espíritu Santo, siendo Él Dios, es glorificar a Jesucristo. Y por eso es que, si ustedes pueden ver lo que está diciendo Caridad, sobre todo el bautista, que la mayor parte de su culto es hacia Jesucristo, que es la exaltación al Hijo de Dios. Pero nosotros lo hacemos reconociendo esto, reconociendo que cuando usted alaba y adora a Cristo, adora y alaba al Padre y adora y alaba al Espíritu Santo. Es a los 3. Y es eso lo que quiere el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo que quiere es que Jesucristo sea glorificado a través de la predicación del Evangelio, a través de las vidas respondiendo a Jesucristo. Esa es la misión del Espíritu Santo que está haciendo ahora aquí en la tierra. Pero no es incorrecto que nosotros adoremos al Padre. Además de eso, tenemos la oración modelo que nos dejó Jesucristo, cuando Él dijo al inicial que invoquemos al Padre, que llamemos al Padre. Sabemos que sí hay que terminar en el nombre de Jesucristo por lo que hemos venido estudiando acerca de su ministerio sacerdotal, que es por su ministerio sacerdotal
que nosotros dirigimos esa oración al Padre. ¿Okay? Como dice, pero sí, la razón que mencionamos al Espíritu Santo y no tan a menudo como a Jesucristo es definiéndonos doctrinalmente de que sí adoramos a un Dios que es trino. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algo que más? Es interesante que cuando hacemos nuestras oraciones, dice la palabra que el Espíritu Santo a veces con dichos inmutables, con gemidos inmutables, nuestras oraciones que a veces queremos expresar de una manera, no sabemos cómo expresar. Sabiendo el Señor, es el Espíritu que transmite nuestras oraciones con gemidos inmutables a Dios el Padre. En ese ejemplo que tú que estamos apoyando aquí, que estamos adorando al Padre, es en el nombre de Cristo, pero está involucrado el Espíritu Santo. Es lo que yo le digo, nunca usted puede separar, aunque se definan en tres ministerios diferentes, nunca va a poder separar la Trinidad. Nunca va a decir, el Espíritu Santo no está involucrado aquí. ¿Okay? Nunca, siempre van a estar los tres. Por eso que cada vez que ocurría algo en la vida de Jesucristo, Dios daba su manifestación, el Espíritu Santo daba su manifestación, porque aunque era Cristo llevando a cabo el plan redentor, ahí estaba Dios, ahí estaba el Espíritu Santo. En la creación, no nos dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, y luego Colosenses nos dice, él estaba creando todas las cosas para Él y por Él, o sea, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y en el principio todo fue hecho por Él. Quiere decir que Cristo estaba también involucrado en la creación. ¿Okay? Así que en todos sus ministerios está involucrada la Trinidad. ¿Okay? ¿Han podido entender lo que es doctrina de Trinidad? ¿Okay? Todavía no lo entienden. No creo que nadie la entienda. La acepta, pero... Que profite lo que dijimos, ¿okay? Va más allá de nuestra razón, pero no es conflictiva con la razón. Porque basta que esté revelada en las Escrituras para nosotros poder decir, así se revela Dios en las Escrituras. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos a saber de otra manera. De otra manera que no sea lo que usted está explicando. Okay, yo por lo menos entiendo, okay, que Dios es una persona, que Jesucristo es una persona, que el Espíritu Santo es una persona. Los tres es un solo Dios. ¿Hay nada más que querer eso? Amén, hermano Julio. Sí, escuché un día un hebreo mesiánico que dijo que este versículo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno en hebreo es plural, no es singular. Así que hasta en el Antiguo Testamento ya se estaba revelando en más de una persona. O sea, hasta ese uno, lo que pasa es que no hay palabra en español para poderlo traducirlo. Right. Eso fue muy curioso. Y precisamente cuando en frases como hagamos al hombre, como habla en pluralidad, ¿okay? Son las frases que nos dejan saber a nosotros que no estamos hablando de una sola persona, se está hablando más de una persona, sino no hablar así en plural. Por eso se pierde a veces mucho en la traducción, la esencia de la palabra original. Porque no es una palabra, sino como una descripción en sí, el hebreo. Pero es como decimos, no sé, en inglés dice, me, myself and I, pues básicamente eso es lo que es la palabra uno. El versículo ese que dice, os conviene que yo me vaya para que venga un consolador. ¿Cómo era la cosa así? Ahí se está refiriendo que... Sí, pero eso es una interpretación que podemos dar. Sí. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es que eso hay que aceptarlo. Pero no es entendible porque está diciendo claramente, yo me voy y viene otro. Pero la razón número uno, el plan de Jesucristo no era quedar entre nosotros en la tierra, era ascender y volver a ser glorificado en el estado en que él estaba antes. La conveniencia era porque en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, siendo Dios, teniendo su mente omnisciente y soberana e infinita,
estaba limitado su cuerpo a estar presente físicamente. Él no dejó de ser omnipresente. ¿Okay? Cristo siguió siendo 100% Dios, pero ese 100% hombre le dio limitaciones, que es lo que confunde a mucha gente, que lo hacen una criatura. Y esas limitaciones fue por las que él dijo, me conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Pero sigue siendo un misterio en el sentido, pero en el ministerio también del Espíritu Santo sigue Jesucristo también ministrándonos. ¿Okay? O sea, no podemos ver que ya Cristo se va y se desentendió de nosotros y ahora quien lidia con nosotros es el Espíritu Santo. No es así. Cristo está lidiando con nosotros. Si no es así, ¿para qué lo llamamos? Lo seguimos llamando constantemente. Si no estuvieran involucrados las tres personas de la Trinidad, entonces nuestra comunicación tendría que ser solamente al Espíritu Santo y hablar con el Espíritu Santo. Pero si nosotros invocamos a Dios todavía y hablamos en el nombre de Jesucristo y hablamos con Cristo, quiere decir que es a la Trinidad a la que le estamos hablando, a las tres personas de la deidad de Dios. ¿Ok, hermano? Vamos a buscar el himno 325.